Eh, Buenas tardes o buenos días a todos. Hoy tomé la decisión de hacer este video porque hay cosas que nosotros, las víctimas, los defensores de derechos humanos, las personas que hemos trabajado en los procesos de forma transparente, no podemos seguir convirtiéndonos en el comité de aplauso de funcionarios que han llegado al gobierno y que vienen del gobierno pasado y que se han atornillado principalmente en la unidad de víctimas. Y siguen todavía utilizando las mismas estrategias que hacían en los gobiernos pasados. Siguen tratando de utilizar el poder judicial del Estado para seguir en contra de las víctimas, para seguir dilatando los procesos y que también el gobierno en cabeza del presidente ha dado unas órdenes específicas y hay funcionarios que van, el gobierno por un lado y los funcionarios van por el otro lado. Hoy hablo de la corrupción al interior de la unidad de víctimas. Y esto lo hablo con conocimiento de causa, con prueba, porque, por ejemplo, son más de 10 sentencias judiciales que he venido trabajando en solitario como víctima, donde he puesto mis competencias profesionales y materiales al servicio de casos emblemáticos. Por ejemplo, de personas mayores de 70 años, que, por ejemplo, en Canadá, antes que tuvieran las nuevas políticas, llegaban a las 3 de la mañana a conseguir una cita. No era posible. Y un día conseguí a alguien que cogió su ficha y la ficha llegó a la última plaza donde estaba y no la atendieron. Y a pesar de todo ese tipo de situación, era una persona analfabeta, una persona que no tenía conocimiento, que tenía prioridad y no se atendía. O por ejemplo, personas que sufrieron hechos de lesa humanidad al interior del conflicto colombiano y que la misma unidad de víctimas, tanto del gobierno pasado como del gobierno actual, hacían maniobras legales y jurídicas para desconocer los hechos victimizantes que sufrieron las víctimas y que algunos se encuentran en Colombia y otros están fuera del interior, en el exterior. A pesar que las víctimas reunían todas las condiciones, hoy puedo decir que hay funcionarios de la unidad de víctimas, no todos, que ni siquiera conocen la ley 387, la ley 1448 y en especial la ley 1448 en sus modificaciones, porque a veces le hacen la aplicación a la inversa, como por ejemplo los derechos que tenemos en la Constitución en el capítulo 1, los derechos que tenemos también en el capítulo 93. ¿Y que cómo lo pruebo? Porque a pesar que me ha tocado hacer más de 10 sentencias judiciales, que a pesar que las víctimas muestran todos, hay funcionarios de la unidad de víctimas del departamento jurídico que han llevado a los jueces a tomar decisiones en contra de la víctima porque los funcionarios han hecho informes temerarios, infundados, y con eso los jueces han fallado en contra de las víctimas. He tocado, y puedo decir que es así porque me ha tocado hacer impugnación de esos fallos, donde he explicado con claridad todo lo concerniente a la ley, a los derechos, y son los tribunales superiores, sala penal, administrativo, que han tumbado esa sentencia en segunda instancia. Y a pesar de todo, los funcionarios de la unidad de víctimas, eso es corrupción, tratan de maniobrar para no cumplir con las órdenes que dan los magistrados. También
he tenido luchas en solitario. No es que yo me haya radicalizado, ni nadie va a hacer cambiar mis ideas políticas porque vengo de este proceso y al interior de la unidad de víctimas y del gobierno hay gente que no sabe lo que costó este proceso, de personas que no saben cómo se fundó este movimiento que hoy tiene el señor presidente de la República en el puesto que está y que hemos apoyado. La Corte Constitucional también en revisión de tutela han dado han dado a las víctimas y han ordenado que la razón que se le reconozca. ¿Por qué estoy haciendo este video? Yo soy una persona que salí en el 2011 de Colombia y he hecho todos los procesos legales. Participé inicialmente en las mesas de trabajo para exponer todo lo que podía ser la política pública de atención a las víctimas en el exterior, desde los procesos de comunidades afro. Pero también traté de buscar organizaciones y también personas que trabajaban en organismos de ONG. Decía que era imposible hacer acciones que protegieran los derechos de las víctimas. Y en solitario, contra el poder del Estado, he logrado hacer muchas cosas. Y hoy hay un hecho dentro de mi propia familia que vengo explicándole a la unidad de víctimas desde el 2022. Hay un miembro de mi familia que ya la indemnizaron, que por acción legal, que tampoco quería reconocer la unidad de víctima por allá en los años 2011, era un núcleo familiar y que a cada uno los indemnizaron. Y hay otra parte de mi núcleo familiar que no ha recibido la indemnización porque también hay persecución judicial en contra mía porque estoy haciendo lo que los representantes de las víctimas no han hecho, defender los derechos. No todos, hay unos que son buenos, pero hay otros que se han convertido en el comité de aplauso de funcionarios que siguen utilizando las mismas estrategias, haciéndole el daño más grande a estos procesos de cambio. Entonces, yo tengo una nieta, que aquí voy a poner el pantallazo, dice documento pendiente, pago indemnización, por tal. Le he dicho a la unidad de víctimas que ya esa persona fue indemnizada. Le ha mandado más de 10 correos y no han querido atender porque están buscando hacer entrampamiento judicial a través de un miembro de mi familia a mí, porque no me van a parar. Yo no ando buscando casos de víctimas por todos lados, porque aquí he defendido casos del Ecuador, de Panamá, de los Estados Unidos, de Canadá, en Japón, de gente que los mismos funcionarios colombianos, a pesar que hay víctimas que tienen la persecución de los gobiernos donde están porque están ilegal, también tienen la persecución de funcionarios ni de víctimas. Y esa, lo digo con hecho de causas, con pruebas. Eso no me llena a mí de satisfacción. Por el contrario, me llena a mí de tristeza porque el mismo Estado haciendo persecución a las víctimas. Entonces, conclusión. Hoy le estoy diciendo a la unidad de víctimas que ya esa persona fue reparada, que esa persona no tiene derecho a una segunda indemnización. Como también mis peleas han sido legales porque hay personas, por ejemplo, con enfermedades calamitosas, catastróficas, y funcionarios de la unidad de víctimas dicen que esas personas no tienen el derecho a la reparación prioritaria y ha tocado hacer acción legales en representación de esas personas y le han dado a la unidad de víctimas 60 días para que indemnicen a las personas. Los tribunales superiores también han desacatado y los tribunales han hecho hacer que funcionarios de la unidad de víctimas paguen a la justicia. También los tribunales han llevado audiencia pública a exdirector de la unidad de víctimas, a funcionarios,
hay corrupción al interior de la unidad de víctimas y eso tenemos que acabarlo. No nos podemos convertir en el comité de aplauso. El mismo presidente de la República ha señalado, y todos venimos de esos principios, de funcionarios corruptos al interior que lo que hacen es ponerle una talanquera a los procesos y hacer que muchas víctimas se queden no estén contentas. De todas maneras, en este proceso en este video no voy a explicar todo lo que están, pero sí hay muchas cosas y quiero decirles que hoy yo no acepto que por intermedio de entrampamiento judicial quieran acallar a las personas que están defendiendo. He dicho que la unidad de víctimas, en el caso de mi familiar, están actuando con conocimiento de causa porque he informado que ya esa persona fue indemnizada. Otro hecho es que cogieron a un miembro de mi familia, lo pusieron a firmar y le dieron 2 millones de pesos como indemnización en Bogotá. Entonces quiero hacer reflexión sobre este tipo de cosas y este video lo voy a compartir porque señor presidente, tome carta en el asunto y haga la revisión qué es lo que está pasando al interior de la unidad de víctimas, porque hay funcionarios que están atornillados ahí, que vienen de los otros gobiernos, que están haciendo lo mismo y que están haciendo su trabajo en contra de las víctimas desde adentro. Y que también hay que hacer la revisión, señor director de la unidad de víctimas, porque así como está pasando con las personas que conocemos un poco, entonces en solitario no es que yo me haya radicalizado, sino que no comparto como defensor de derechos humanos y que trabajo en solitario. Por eso me he apartado de muchos procesos de población de víctimas, porque no me puedo convertir en el comité de aplauso. Y estoy haciendo este video no para atacar el gobierno, sino para señalar y se corrijan las pautas. Y tengo pruebas, porque aquí yo he hecho investigación en terreno, he hecho investigación a la distancia con las mismas víctimas y me informo, no por los noticieros, escucho a los muchachos que están en los que llaman YouTube, pero también hay un programa muy especial que le hago seguimiento, que es Periodismo sin Corrección, que también lo miro. Muchas gracias y que este video le llegue a las víctimas y que le llegue al presidente y le llegue al director de la víctima. Muchas gracias.